Pues gracias por la invitación. Yo aquí eché domingo, sí, con la fiesta de noche. Bueno, primero, agradecer la invitación, felicitaros por el trabajo realizado el fin de semana y también por los foros que habéis hecho esta noche, de debate por la noche de Berga. Pero pensar que en un campus la imagen, tanto de día como de noche, es importante. La imagen responsable que pueda dar el partido, como también nuestro comportamiento a lo largo de un fin de semana, porque es la imagen personal nuestra, pero también la imagen del partido. Yo creo que en general, en global, es una buena imagen. Yo creo que habéis tocado dos temas de actualidad, que son muy importantes, pero también de actualidad es el papel que tienen las generaciones en la provincia de Barcelona. Yo quiero agradecer las palabras de Coto, porque, bueno, es un halago que te dice esas palabras, pero también quiero agradecer el trabajo que hace Señoras Generaciones para el partido en el distrito de Ciutat-Vella. Y eso de austero, ¿cómo lo explicas? No, pero quiero agradecerte sobre todo lo que estás haciendo y además demuestras que sabes hacer política municipal a nivel de calle. Y también, pues, poner otros ejemplos de cómo confía el partido por nuevas generaciones. Uno es Borja. El otro día hubo un congreso comarcal del Penedès, había una renovación y se decidió que Borja fuese el secretario general de una comarca como el Penedès. Una comarca con un potencial importante para el partido y con un entramado comercial y empresarial importante. Y Borja, pues yo creo que va a dar el nivel y va a dar la talla en el Penedès como secretario general y además también creo que como secretario local del Penedès. Y eso es una de las muestras de cómo el partido va intentando conseguir que las personas de las generaciones vayan penetrando en los cargos del partido. Otro es el Antón. El Antón es un valiente. Hace ya como dos años que nos conocemos, más o menos. Bergadá es una comarca muy difícil. Yo me acuerdo que estuve aquí una Semana Santa cerrando lista, intentando convencer al conserje que no cerrase la llave del ayuntamiento para meter las listas por registro. Por lo menos un poco de lo que hablo. Unas generaciones también, hace 2 años, cuando hicieron la primera pega de cartel. Y Antón no tiene ningún inconveniente en cargarse el partido de la espalda, no nuevas generaciones, sino el partido, y coger la responsabilidad comarcal como presidente, intentar levantar el partido de una comarca que prácticamente estaba destruido. Yo creo que Antón y Borja os quiero dar las gracias por las responsabilidades que habéis tomado con el partido, no solo con nuevas generaciones, sino con el partido, así que muchas gracias. El programa y creo que han tocado temas muy de actualidad, que es la crisis económica, etc. Y está muy bien. Yo creo que está ahí que hablar de temas actuales, no solo de temas de juventud, porque si hablas de temas de juventud puedes hacer lo que siempre se había hecho en las generaciones. Yo creo que es bueno que toquéis temas de ámbito global, que no tienen nada que ver si tienes 15, 20, 30, 50, 60 años, porque una crisis afecta a una persona universitaria, a una persona que busca su primer empleo, o a un jubilado. Yo creo que el Partido Popular tiene buenas bazas para afrontar la crisis. Yo os recordaré que cuando gobernaba el PSOE de Felipe González dejó la tasa de paro de un 20%. El Partido Popular llegó al gobierno y realizó unas reformas económicas y dejó la tasa de paro del 9%, que algunos lo pueden calificar como de pleno empleo. Y eso demuestra que el Partido Popular, pues, en materia económica, pues cuando está el gobierno realiza unas reformas económicas y estructurales que hacen que el dinero se mueva y que hacen que demuestre que el intervencionismo excesivo de un Estado o la política en general, lo que es la economía de un país, no funciona. Tenemos un ejemplo muy extremo que es la Europa del Este o los países comunistas que hay actualmente, por ejemplo, Corea del Norte. Sin embargo, cuando tú regulas como administración un marco económico en el cual la sociedad o los ciudadanos puedan manejar el dinero un poco a su antojo, pero les ciertas facilidades para contratar, para montar su pequeña empresa, para poder establecerse como autónomo, al final la crisis o la economía pues mejora. Y habéis tocado algunos temas, una ponencia que creo que era ciencia e innovación, que es importantísimo sobre todo ahora. Seguramente más de un ponente, supongo, este fin de semana se habrá comentado que sois la generación mejor formada
de la democracia. Eso siempre pasa en todos los campos de las generaciones. Pero es verdad porque cada vez hay más información, cada vez hay mejores medios de comunicación, mejoras tecnológicas, y vosotros, de aquí a unos años, tendréis que decir a las nuevas generaciones que vengan a sustituir que son la mejor generación formada de la democracia. Porque es verdad que vosotros estáis mejor formados que la generación de hace 10 y 15 años, pero de aquí 10 años, esa generación será mejor formada que vosotros. ¿Por qué? Porque la formación e información de las nuevas tecnologías son importantísimas. Cada vez hay mejores nuevas tecnologías, hay más información y el mundo es más competitivo. Y por eso es importante estar al día en las tecnologías y es muy importante formarse día a día. La formación de la persona puede pasar por una carrera universitaria, a veces no puede pasar por una carrera universitaria, sino puede pasar por una FP, pero sí que es importante que a lo largo de una vida una persona se vaya formando e informando de forma continua. Porque acabar unos estudios, una FP o una carrera universitaria no le garantiza nada. El mundo cada vez es más global, es más competitivo, y eso es bueno. Y eso hace que los mejores sean los que triunfen. Hace que personalmente mejoremos y como sociedad también mejoremos. Que el mundo es globalizado y que al final puede permitir romper ciertas barreras, yo no sé si os lo he contado, yo siempre pongo un ejemplo que está sucediendo en la India. No sé si os lo he contado este fin de semana. En la India los extractos sociales van por castas. Y son unas castas que están delimitadas desde hace más de 2000 años. La casta más inferior es la de los intocables, que es digamos, los más indigentes, los más necesitados, los más pobres. Y era imposible superar esas castas. ¿Qué han hecho la casta, digamos, que el extracto inferior de todas, que es la de los intocables? Pues gracias a la valorización de las nuevas tecnologías, están rompiendo barreras. Están formándose a través de Internet, están montando negocios a través de Internet, están formando empresas que se están educando a nivel universitario a través de Internet, y estas barreras que llevan 2000 años de forma ahí estancadas y que eran incluso por ley imposible de romper, se están rompiendo. Y eso demuestra que al final las nuevas tecnologías de la formación pueden hacer que aquello que parece imposible sea posible. Yo creo que es básico que entendamos que la globalización es una oportunidad, es un problema, como seguramente dirán los Maulets, que hace una semana aquí en Berga. Y es una oportunidad porque yo creo que el Partido Popular entiende muy bien lo que es un mundo sin fronteras. Yo en la campaña de las europeas hablaba en un mitin en Mataró de que nosotros tenemos que hablar de Europa sin complejos. Que la campaña de las elecciones europeas pretenden un partido hablado de Europa. El Partido Popular sí. Y creo que vamos a hablar de Europa porque la creación de la Unión Europea se creó a través de las raíces de la democracia cristiana y los movimientos liberales económicos de Europa. Ahí estaba, por ejemplo, Schuman o Adenauer, que eran personas de la democracia cristiana y con una mentalidad muy liberal. Y eso la izquierda lo sabe. Por lo tanto, cuando hablemos de la Unión Europea y de la globalización, hablemos en el sentido positivo y de que un mundo sin fronteras social y económico es posible. De alguna manera también demuestra, y lo podéis decir también sin complejos, que el nacionalismo y el independentismo no son más que pensamientos provincianos y que llevan al fracaso de la sociedad. Yo haciendo esta reflexión, simplemente, y ya para acabar, os quiero agradecer el trabajo realizado este fin de semana. Me alegro que lo hayáis pasado bien también ayer noche. Espero que esos campus tengan continuidad porque es importante, que veáis temas de actualidad y que vosotros muchas veces os decís que sois el futuro. Sois el futuro, pero sois más jóvenes. Pero tenéis que empezar a hacer ya presente. Borja, Antón o el propio José Antonio Roto son un ejemplo. Y seréis valientes a la hora de decidiros cuando haya un congreso, cuando haya elecciones, de intentar tomar también responsabilidades en vuestros distritos, en vuestras juntas locales y comarcales. Solo así se coge experiencia política, solo así se puede coger responsabilidades en el futuro de una junta comarcal, local o de distrito y saber realmente lo que es el trabajo de base, porque para poder llegar a ser un autocargo, que es mi teoría, mi opinión personal, hay que saber empezar
a trabajar por la base. Saber lo que es estructurar en los interventores de poder de un distrito, saber lo que es movilizar a la gente para un acto en un distrito, saber lo que es ir a hablar con los vecinos, y eso es importantísimo para saber lo que es la política real, está en la calle. Otra cosa ya viendo en general lo que sea el trabajo en los diputados, en el Parlamento de Cataluña, que eso, cuando una vez has pasado por esas etapas, se entiende mucho mejor. Así que animaros a que cuando haya elecciones no tengáis miedo a coger responsabilidades en vuestros distritos, comarcas y juntas comarcales, seguir unas generaciones, ahora tenéis aquí a Marcos y a Coto solos. Así que ir trabajando con nuevas con el partido. Muchas gracias y espero que el próximo campus sea un éxito como este. Gracias.